Muy buenos días. Empiezo expresando mi enorme satisfacción por poder participar en esta oportunidad, exponiendo algunos elementos que contribuyan al debate. Y lo hago con especial entusiasmo porque un reencuentro con la Madre Tierra es una tarea urgente para la humanidad. Estamos en un momento crucial. Creo que es hora de entender que la degradación de los ecosistemas, el agotamiento de los recursos, la misma extinción de las especies, por supuesto la contaminación de la biosfera, sumada a las crecientes desigualdades y violencias, son las que provocan la multiplicación de las pandemias como el coronavirus. Conocemos que el 70% de los virus que afectan a la humanidad en los últimos 30 años son de origen zoonótico, es decir, provocados por la destrucción del hábitat de muchos animales. El cambio climático se explica también por todos estos elementos. Son el resultado, como se ha dicho una y otra vez, del antropoceno, pero creo que tenemos que comenzar ya a usar términos adecuados para entender qué es lo que está pasando. Y yo diría que ahí tenemos que decir no simplemente antropoceno, sino capitaloceno, con sus dos pilares básicos que tenemos que superar, el patriarcado y la colonialidad. Y también usemos un término adecuado para no seguir repitiendo que los problemas surgen por el cambio climático. Estamos frente a un colapso climático. Cambios climáticos han existido a lo largo de la historia geológica de la Tierra, que tiene millones de años permanentemente, pero ahora los seres humanos organizados alrededor de la lógica del capital estamos destrozando nuestra madre Tierra. Por eso es tremendamente importante el reencuentro con la madre Tierra, con la Pachamama, con la naturaleza. Es importante, es fundamental comenzar a discutir legislaciones que establezcan delitos contra el ecocidio y que sean sancionados. Legislaciones que abran la puerta a la defensoría de la naturaleza o de la Pachamama, estrechamente vinculada a la defensoría de los pueblos y que aseguren permanentemente una creciente participación de las ciudadanías y, por supuesto, de los pueblos originarios. En ese sentido, diría yo que es fundamental revalorizar el hecho de que desde América Latina hemos abierto nuevamente la puerta para impulsar transformaciones de alcance civilizatorio. Le hemos escuchado a María Mercedes Sánchez, funcionaria de Naciones Unidas, que nos cuenta todos los avances que se están logrando en el seno de Naciones Unidas. Pero ¿de dónde surgió esto en épocas recientes? De Ecuador y de Bolivia. Ecuador es el primero y único país que tiene a la naturaleza como sujeto de derechos. Y Bolivia abrió la puerta también con una legislación que todavía hay que pulirla y hay que completarla, pero particularmente yo recuperaría la convocatoria del Estado Plurinacional de Bolivia a esa conferencia de los pueblos y la madre tierra en Tiquipaya, Cochabamba, hace 11 años. En ese sentido, es muy importante revalorizar ese esfuerzo que venimos haciendo desde América Latina, impulsados por la lucha, por la memoria, por la actividad de los pueblos originarios. Y aquí creo yo, una síntesis muy rápida y apretada de lo que significan los derechos de la naturaleza, que es fundamental distinguir entre los derechos que surgen de los derechos de la naturaleza, la justicia ecológica, y los derechos ambientales que establecen la justicia ambiental. Los unos, los primeros, emergen desde la madre tierra. Los segundos emergen desde la sociedad humana y son parte fundamental de los derechos humanos. No son lo mismo, pero son complementarios. Nosotros tenemos que entender, y eso me parece fundamental, que no hay una contradicción entre derechos humanos y derechos de la naturaleza. Al ser complementarios, de hecho, nosotros aceptamos que no puede haber justicia ecológica sin justicia social. Y visto desde el otro lado, no habrá justicia social sin justicia ecológica. Por lo tanto, es fundamental entender de una vez por todas que somos naturaleza.
No estamos para colocarnos figurativamente hablando al margen de ella para explotarla y destruirla privatizándola. No, tenemos que superar aquella visión de la naturaleza como un objeto de las políticas económicas, como un objeto de las políticas de desarrollo. Y entendamos que la madre tierra no se equivoca. Cuando afectamos sus equilibrios, como dije al principio, se provocan y se producen una serie de pandemias. Nosotros estamos causando una suerte de suicidio si seguimos por ese camino de destruir la madre tierra. Y adicionalmente, en estricto sentido, ¿quién da derechos? No es el ser humano. Quien da derechos es la madre tierra. Nos da el derecho a existir. Y eso nos combina entonces a transitar por visiones biocéntricas, recuperando los valores intrínsecos de la naturaleza, independientemente de su utilidad para los seres humanos. Dicho esto, muy rápida y apretadamente, una revisión de la situación de los derechos de la madre tierra. Ya presentó aquí María Mercedes Sánchez cuáles son algunos de los avances dentro de Naciones Unidas. Y nos recordó, por ejemplo, que hay 36 países que ya legislan el tema de la madre tierra de una u otra manera, a través de distintas formas. Hay uno solo, ya lo mencioné, Ecuador, que tiene en su constitución, y esperamos que, por ejemplo, en Chile también se avance en la aceptación de la madre tierra como sujeto de derechos. Hay países, también los mencionó aquí María Mercedes, como la India, como Colombia, como Nueva Zelanda. Los mismos Estados Unidos tienen elementos que han incorporado ya en su legislación el tema de los derechos de la madre tierra. Y desde la sociedad civil se hacen esfuerzos en todo el mundo para ir constituyendo elementos básicos que configuren lo que podría ser una corte internacional para sancionar los delitos de la madre tierra, algo que ya se planteó en Tiquipaya hace 11 años. Y les recuerdo, y conocen muy bien en Bolivia el trabajo del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que lo que está es preocupado de sancionar ética, moralmente, las afectaciones a la madre tierra y los destrozos que se provocan en las comunidades o la criminalización de defensoras y defensores de la madre tierra. No es que se quiere tener una naturaleza intocada, de ninguna manera. La Constitución del Ecuador es muy clara al respecto, pero no podemos destrozar las bases naturales, que es destrozar las bases de la existencia del ser humano. Si destrozamos la naturaleza, no habrá bases ni para la producción económica ni para la convivencia social. En ese escenario, tengo que reconocer que en mi país hemos avanzado. En Ecuador se avanza con el tema de los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra, lentamente, pero ya hay varias decenas de casos y muchos de ellos ya con sanción para proteger tanto los derechos de la madre tierra como los derechos del buen vivir, o como dicen ustedes en Bolivia, del vivir bien, que también surge desde el mundo indígena, esa vida en armonía, en equilibrio de los seres humanos consigo mismo, de los seres humanos viviendo en armonía en comunidad y de los seres humanos en tanto comunidad y individuos viviendo en armonía con la naturaleza. Pero hay también casos que deben ser anotados y que tienen que ser motivo de reflexión para avanzar en este reencuentro con la madre tierra. En el caso de mi país, por ejemplo, lo lamentable, lo triste que fue haber suspendido la iniciativa Yasuní Teté, Ixpingo Tambococha Tiputini, son las siglas del ITT, que buscaba mantener en el subsuelo una importante cantidad de petróleo para proteger la vida de los pueblos Tagaeri, Taromenane, Oñamenane, la biodiversidad. No es un tema de que faltó apoyo internacional, faltó coherencia política y estratégica al gobierno de la época, porque en vigencia de los derechos de la naturaleza ya no hay dinero alguno que justifique o no la protección de dichos derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Y saludo y celebro que en Bolivia nuevamente se esté discutiendo estas cosas, porque vi con enorme preocupación y tristeza el hecho de que no se hayan respetado los derechos de la naturaleza cuando se trataba de impulsar una carretera a través del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. El TIMNES es un reflejo, es un símbolo de la lucha por los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos. Ahí hay que proteger esa enorme biodiversidad y por supuesto
los pueblos que defienden a la madre tierra, a la Pachamama. Pienso yo en los Yuracaré, en los Bojeños, en los Trinitarios, en Simane. Gente que nos recibió alguna vez a los miembros del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza con los brazos abiertos, con cariño y afecto para transmitirnos su angustia. Yo comparto entonces mi entusiasmo porque haya este reencuentro de parte del gobierno del presidente Arce y del vicepresidente Choquehuanca. Es un momento de entender que no se trata simplemente de conflictos ambientales aislados o de conflictos territoriales. Son conflictos socioculturales que demandan profundas respuestas y avances fundamentales, insistiendo una vez más que justicia social demanda justicia ecológica y viceversa. Concluyo con 3 ideas fuerza. En primer lugar, desde nuestros pueblos, particularmente de Bolivia y de Ecuador, estamos abriendo también la puerta para ir desmontando este fantasma del desarrollo. El desarrollo es un fantasma. ¿Cuáles países se han desarrollado? ¿Se puede reeditar el estilo de vida productivista, consumista de los considerados países desarrollados? No, definitivamente. Por eso el buen vivir o el vivir bien, el summa causa o summa camaña o ñandareco o cualquier otro nombre que nos permite a nosotros recuperar esa larga memoria de las comunidades indígenas, nos plantea no una alternativa de desarrollo, por más que le pongamos el término sustentable, seguirá siendo el fantasma del desarrollo, sino que tenemos que comenzar a trabajar en alternativas al desarrollo para construir el pluriverso, en donde quepan muchos mundos, pero siempre todos esos mundos de seres humanos y seres humanos viviendo en armonía. Eso es un punto fundamental. Y concluyo también anotando como segundo punto de mi conclusión el hecho de que Bolivia puede rectificar. Un gobierno que rectifica es un gobierno capaz de seguir transformando la sociedad. Y por último, no nos olvidemos que una sociedad es grande no solo por lo que construye. Una sociedad es grande no solo por lo que construye, sino por lo que no destruye. Nuestra gran tarea es proteger la madre tierra pensando en nuestros nietos y en nuestras nietas. Les agradezco profundamente que me hayan permitido volver, aunque sea en forma virtual, a ese país que tanto amo, tanto respeto y del que he aprendido mucho, Bolivia. Muchas gracias.